este año, más en Yuma 276 detenidos. He convocado a Enrique Clausen, al delegado del Instituto Nacional de Migración, para que me explique, me valore la situación. Enrique, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad, Luis Alberto, a la orden. Gracias a ti. A ver, ¿frente a qué estamos, Enrique? Sobre el tráfico de indocumentados, que es parte del problema, pero ya los deportados de Estados Unidos hacia acá. ¿Cuál es el papel de ustedes? ¿Qué información tienen al respecto del tráfico de menores de edad hacia Estados Unidos que pasan por Sonora? Mira, Luis Alberto, consideramos nosotros que todo esto que está pasando, pues es una verdadera crisis humanitaria. Muchos no lo quisieran ver así. En Estados Unidos se comenta que es un problema de seguridad fronteriza, pero en realidad se está viendo que se trata de una crisis humanitaria y esta de enormes proporciones, Luis Alberto. Aquí en el Instituto Nacional de Migración, pues se ha venido trabajando fuertemente con eso y son informaciones que se están dando a través de los cinturones de contención que se están realizando en Sonora para tratar, y mucho más en esta época de mucho calor y de mucho peligro, pues que no intenten pasar por estas vías, ¿verdad? ¿Cuánto es el cruce más o menos estimado, Enrique Clausen, que tenemos? ¿Lo podemos cuantificar? Mira, a nivel nacional en Estados Unidos se habla que en el último mes alrededor de 9,000 menores no acompañados han estado cruzando. En lo que va de este año, se habla de cifras de alrededor de 52,000. De esos 52,000, aproximadamente 4,000 o 5,000 menores no acompañados han sido mexicanos. Nosotros la información que tenemos en lo que va del 2014 son alrededor de 5,500 menores que ya han sido detenidos por el CBP de Estados Unidos. Y por Sonora, las cifras por ejemplo, en Sonora, ¿cuáles serían las mismas? ¿Qué datos tienes sobre Sonora? En Sonora, pues son los mismos datos que tenemos. Lo que está haciendo el Instituto Nacional de Migración es hacer los operativos tanto en trenes, en aviones y en vías carreteras, y se están deteniendo en el caso de menores no acompañados, como de menores acompañados y como de adultos, como comúnmente se hace, Luis Alberto. Pero las cifras son alrededor de 5,000. ¿Cuáles serían, Enrique? A eso me refiero. Es decir, en las reuniones binacionales que tenemos con Estados Unidos, ellos nos comentan que alrededor de 6,000, de 6,500 menores en lo que va del 2014 son los tanto centroamericanos como mexicanos que han sido detenidos por Estados Unidos. Coincide con las cifras que está presentando Reforma. Entonces, Enrique, ¿qué hacer frente a esto? ¿Qué hacen ustedes? Porque bueno, es el cruce, ustedes no los pueden... ¿O cuál es la actuación del Instituto Nacional de Migración frente a los menores? ¿O ustedes detienen también a los menores o dejan que pasen y después los devuelve a Estados Unidos? No, mira, te voy a comentar la gran diferencia que tenemos con Estados Unidos. Estados Unidos, desde el 2002, tiene su ley migratoria y ellos tienen un gran vacío en su ley porque ellos tienen que mandar a cada uno de los menores con un juez de migración, y ellos en realidad la inversión que hicieron fue en seguridad. Les ha faltado y no han tenido los jueces de inmigración suficientes para poder resolver esto. En diferencia, en México sí existe una política pública muy definida, y sí se da la atención, se dé el cuidado y se dé el regreso oportuno, que son las repatriaciones. El gobierno mexicano, a través del Instituto Nacional de Migración, se están repatriando los menores. Según la información que tenemos del consulado, a lo más en 4 días ya se encuentran en su país de origen. ¿Pero quién los detiene? ¿Ustedes? Es decir, o ya que cruzan la frontera, dices ustedes, ¿cuál es el procedimiento, Enrique, por ejemplo?
Mira, te comento, en los operativos que tenemos, nosotros los detenemos, por supuesto que sí, y en las diferentes áreas de colaboración que tenemos con las diferentes policías, tanto en el ente federal, estatal y municipal, ellos también pueden hacer detenciones en operativos. El proceso de repatriación con Estados Unidos es que la misma patrulla fronteriza nos devuelve a los deportados mexicanos en cada uno de los puntos fronterizos del país. En el caso de nosotros, tenemos un acuerdo de que sean los repatriados mexicanos entregados en Nogales, Sonora. Y se ha comentado mucho de los centroamericanos. A México no se les regresan centroamericanos. Cada país recibe a los deportados en Estados Unidos según sea el origen de cada uno de ellos. Yo creo que es importante resaltar esto. Los deporta, por ejemplo, Arizona deporta a los salvadoreños, guatemaltecos, no los pasa a Sonora, sino los deporta directamente, por ejemplo, ¿me dices? No, absolutamente. A veces, si algún día toca la oportunidad de estar en un procedimiento de repatriación, a veces los mismos niños o los mismos adultos dicen que son mexicanos y es muy fácil confundir a alguna autoridad. En ese caso, si algún americano nos regresa a algún centroamericano, en este caso hondureño, salvadoreño o guatemalteco, hay procedimientos para ver si en verdad el niño es mexicano. Y ahí mismo se le dice, oye, este niño es hondureño, este niño no te lo puedo recibir. Según los procedimientos que se tienen y los protocolos que se tienen con las autoridades estadounidenses. ¿Cuáles? ¿Y en Nogales, por ejemplo, cuántos se están deportando en Nogales? ¿Cuántos llegan y cuántos están repatriando ustedes, por ejemplo? Mira, las repatriaciones se hacen normalmente. Normalmente recibimos entre adultos y menores aproximadamente unos 80, 100 diarios. Habrá días de 150, 160 y habrá días de 40, 50, pero le pondremos un promedio aproximado de 80, 100 repatriados mexicanos en Nogales, Sonora. O sea, 3,000 al mes más o menos, y de los cuales son menores, ¿cuántos de esa cifra? Pues muchas veces yo te dijera que el 30% de las personas repatriadas son menores. Es decir, 1,000 entonces al mes, más o menos, estamos hablando, y de lo que va a 7,000, sí, pues son las cifras que cruzándolas con Arizona. ¿Y cuál es el punto más conflictivo de cruce, por ejemplo? ¿Sigue siendo el Sázabe, como lo decía el Colegio de la Frontera Norte? Nogales, ¿por dónde pasan? ¿Por Agua Prieta, Nogales, San Luis Río Colorado, Caborca, el Sázabe, esa región? ¿Cuál sería? Fíjate que uno de los puntos más complicados es lo que es el desierto de Altar. Ya viste que se hizo un operativo por ahí hace algunos días, ahí en el rancho La Sierrita, y ese es el lugar más vulnerable para la gente, el más vulnerable por los calores, por todo lo que tienen que caminar, y porque simple y sencillamente por lo peligroso que es, y a veces los abusos de las mismas gentes que los llevan, que muchas veces sinceramente son abandonados, y en muchos de esos casos han sido rescatados por el grupo Beta perteneciente al mismo Instituto Nacional de Migración. ¿Cuántos rescatas del desierto, por ejemplo? Mira, la información que tengo de lo que fue sábado y domingo, en esa zona se platicó con alrededor de 150 personas que andaban por ese rumbo haciendo el intento de huir a Estados Unidos o integrarse a... ¿Cuántos eran menores? No había menores, no hay reporte de menores. ¿Hasta dónde es la facultad del Instituto Nacional de Migración en esto? ¿Qué se puede hacer frente a esta crisis humanitaria exactamente? ¿Y hasta dónde es la facultad para actuar o para frenar esta ola de cruce? Mira, yo creo que mucho de lo que se está haciendo nunca va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque es muy claro que la ley en Estados Unidos te permite a ti como menor tener un juicio. Mientras se siga dando eso y mientras se siga retrasando la ley de migración,
pues los comunicados y más de las bandas de traficantes y lo que ha estado pasando, más se lleva esa información, sobre todo por la inseguridad que se vive en los países. Te doy un dato: en Honduras 10 veces más el índice de homicidios, 131 homicidios por cada 100,000 habitantes. Ajá. Entonces, mientras siga pasando todo eso, las personas tratarán de emprender su ir a Estados Unidos. Y te voy a decir, un permiso humanitario en Estados Unidos es un espejismo. Lo único a lo que van a llegar es a la deportación. Deberá intensificarse, como lo ha estado haciendo el presidente Peña Nieto, la comunicación regional entre los países y invertir más en el desarrollo de todas estas personas. Creo que es la única forma de avanzar, Luis Alberto. Gracias, Enrique, te agradezco mucho. Estaremos al pendiente. Buenos días. Te lo agradezco mucho aquí.